Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos, seguid procelosos nuestro lema de sana moral y luchad con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Gloria, gloria al soldado y que su fama corra por el solar nativo, en crónica y cantar, y que solo a la recia medida de su pecho la patria del mañana se puede edificar. Universidad Militar Nueva Granada te invita al primer Congreso Internacional de la Investigación Jurídica Empresarial 2025-A1. El Congreso será presentado por los doctores Giselle Padilla, Andrés Montenegro y Breiner Montaño. Se desarrollarán temas como ARL, salud, pensión, acoso laboral. Se llevará a cabo en Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá, Zipaquirá. El día 9 de abril de 2025, hora de inicio, 9 de la mañana, hora finalización, 10 de la mañana. A continuación te explicamos cómo llegar. Hacemos el registro y atravesamos los torniquetes de la universidad. Luego, por el andén, nos dirigimos a la primera rotonda con la que cuenta la universidad. Antes de llegar a la rotonda, atravesamos la carretera por el sendero peatonal establecido para cruzar la calle y posteriormente seguimos el camino que se encuentra en el video hacia canchas. Al llegar a las canchas, recorremos el sendero peatonal establecido por en medio de las canchas para llegar de una forma más rápida a la casona donde se encontrará el auditorio en el que se presentará el Congreso Internacional. Posteriormente, luego de finalizar el recorrido por el sendero peatonal que atraviesa las canchas de la universidad, nos dirigiremos al parqueadero establecido para los carros de esta zona que vienen a visitar la casona. En este punto se hace visible la casona, que es donde se realizará el Congreso en el año 2025. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Visión 360 Noticias, el espacio donde analizamos los temas que impactan a nuestra sociedad desde todos los ángulos. Hoy les traeremos una misión especial centrada en dos problemáticas fundamentales para los trabajadores en Colombia: el acoso laboral y la seguridad social. Hablaremos con expertos, conoceremos testimonios y veremos las leyes que protegen o deberían proteger a quienes día a día construyen el país con su trabajo. Comenzamos con un reportaje exclusivo sobre el acoso laboral, una forma de violencia silenciosa que afecta la salud mental y física de miles de colombianos. Primero vamos a ver qué tanto sabe la gente sobre el acoso laboral. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿para ti qué es el acoso laboral?
Ok, yo creo que el acoso laboral empieza y se genera en el momento en que una persona del entorno laboral empieza a pasar los límites de privacidad que tiene cada trabajador, independientemente sea una persona superior o una persona que está en su entorno con el mismo rango, pero abarca el límite de privacidad y cuando esta persona empieza a hacer uso intraexigente de este. Para mí, ¿qué es el acoso laboral? Bueno, primero, para mí el acoso laboral sería como las no garantías a que el trabajador tenga que trabajar no solo horas extras, sino que no se le pague por las horas extras, además de que se le imponga un mayor trabajo que los demás. Sé que, digamos, tenemos la teoría o la conceptualización que el que a más trabajo, más pago, pero directamente para mí el acoso laboral no sería eso, sería todo lo contrario. Bueno, de la acoso laboral, según entiendo, se puede dar de dos formas, que es cuando es como una persecución, entonces se hostiga al trabajador para que rinda más o simplemente sin ningún causal. Y pues también existe, digamos, también el acoso laboral sexual, que podría ser ya cuando un jefe o un superior, ya sea mujer o hombre, esto tiene como intenciones sexuales y acosadoras con un subordinado. Creo que es cuando, digamos, tú como empleador abusas de la confianza de tu empleado y lo extralimitas a actividades que ya se exceden del tiempo laboral o de las actividades laborales. Es cuando ya tienes una confianza extra y no es remunerada. Eh, pues no sé mucho, pero tengo entendido que a veces es la presión por parte de un jefe hacia alguna mujer para lograr algún cargo o tener un salario más, pues mejor. Ok. Y el acoso laboral se puede entender como cuando se rompe la ley o cuando hay alguna mala intervención de parte de un superior o de un mismo compañero hacia otro trabajador. Puede ser como desde el matoneo, desde el acoso sexual, desde las faltas de respeto, desde el no saber hablar, o desde la parte de un jefe de no tener un buen liderazgo, sino ir todo con faltas de respeto y demás. Laboral es que cuando un jefe o un administrador se pasa de sus funciones y quiere recargar el trabajo sobre los trabajadores, o porque les coge rabia o entre los mismos trabajadores, los que ya llevan más tiempo, son los que acosan a los nuevos trabajadores. Acoso laboral es cuando no lo dejan trabajar en paz en un trabajo, lo persiguen, lo asedian, lo molestan. El acoso laboral es aquello donde el jefe siempre le dice al empleado que haga cosas que de pronto no le corresponden. El acoso laboral es cuando se presenta una situación reiterada de violencia de manera psicológica referente a la otra persona, ya sea por un trabajador o su grupo de trabajo. De 120 personas encuestadas sobre el tema de acoso laboral, el 54% conoce del tema, el 42% conoce parcialmente del tema, y el 4% restante no conoce del tema. Ahora bien, para presentar qué es el acoso laboral, tomaremos la Ley 1010 del 2006. Esta ley tiene por objeto prevenir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes hacen actividades económicas en el contexto de una vinculación laboral, privada o pública. Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa. Ahora bien, ¿qué es el acoso laboral? Se entiende por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado por su jefe inmediato o mediato, un compañero o un subalterno encaminada a infundir miedo, intimidación y angustia, a causar perjuicio laboral y generar desmotivación en el trabajo. El acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales. Primero, maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal
injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral, o todo comportamiento tendiente o menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Segundo, se encuentra la persecución laboral. Esto quiere decir que es toda conducta que se repita o donde se presente arbitrariedad y permita inferir que el propósito de inducir o permita inferir en la renuncia del trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Tenemos también la discriminación, que es el trato diferenciado por género, origen familiar, nacionalidad, culto, preferencia política o situación social, o que carezca de todo sentido desde el punto de vista laboral. Cuarto, entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Bueno, como quinto tenemos la iniquidad laboral, donde es la asignación de funciones de menosprecio del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, digamos, si el trabajador tiene unas funciones específicas y se le ponen unas, como por ejemplo ir a arreglar el puesto del trabajo del jefe, ya se estaría como presentando la inequidad laboral. También está la desprotección laboral. Esto quiere decir que el jefe asigna al trabajador una actividad que puede poner en riesgo su salud o cualquier tipo de, de calidad en el desempeño de la actividad del trabajador. Conductas que disminuyen la percepción de acoso laboral. Haber observado una buena conducta anterior, cometer un acto dejándose llevar directamente por los sentimientos de cualquier tipo y procurar voluntariamente, después de hecha la conducta, disminuir o anular sus consecuencias. Reparar discrecionalmente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. Las condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta, los vínculos familiares y afectivos. También se encuentra cuando existe manifiesto o velada provocación o desafío por parte del superior, compañero o subalterno. También se encuentra cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. Bueno, el estado de emoción o cuando una persona se deja llevar por sus sentimientos no se tiene en cuenta como un caso de violencia cuando se afecta la libertad sexual de una persona. Circunstancias agravantes de la percepción de acoso laboral, que son cuando hay una insistencia de la conducta, cuando exista simultaneidad de causales, cuando se hace la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa. Mediante ocultamiento o aprovechamiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor participante. Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto pasivo. La posición predominante que el autor ocupa en la sociedad por su cargo, rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un imputable, o también cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o psicológica al sujeto pasivo. La graduación. Bueno, lo dispuesto en los dos puntos anteriores se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Disciplinario Único para la graduación de las faltas. Bueno, saben que nos hacen falta como saber qué casos suceden día a día en las empresas de los cuales pues no tenemos tanto conocimiento. Claro, sí, lo hemos visto como de una forma muy documental, pero creo que sería importante
dirigirnos con una persona que tiene bastante conocimiento sobre el tema y nos diga cuáles son los casos comunes. ¿Qué opinas, Giselle? Pues sería bueno más como un abogado que ellos saben más del tema y toda la normatividad que puede tener lo del acoso laboral. Perfecto, entonces ya nos comunicaremos con él. A partir de la ley 1010 del año 2006, prácticamente que se reglamentó en su artículo segundo, donde se mencionaron específicamente 6 modalidades de acoso laboral. Prácticamente es el maltrato laboral, la persecución laboral 2, una discriminación, un entorpecimiento en las labores, falta de inequidad y la desprotección laboral. Eso básicamente son las 6 modalidades que están contempladas allí en esta norma. Vale, perfecto. ¿Podría profundizarnos un poco más acerca de estas 6 modalidades, por favor, doctor Alfonso Cuesta? Sí, en la primera, cuando hablamos de maltrato laboral, es que pues utilizamos malos tratos, se utiliza la violencia, se utiliza el hostigamiento para llevar a cabo cierta actividad. Pues eso no está contemplado, eso no es, debe ser de esa manera. Tenemos la persecución. La persecución es prácticamente que volverse uno repetitivo y dentro de las labores estar como respirándole en la nuca al trabajador y haciendo lo que se sienta perseguido en todas las actividades. Dentro de la discriminación se da, por ejemplo, cuando se dan instrucciones para desarrollar labores, pero se tiene discriminación por religión o se tiene discriminación por raza o por sexo. Entonces, eso también raya y no está bien encaminado. Está también el entorpecimiento. Esa es una conducta que prácticamente, una modalidad que prácticamente lo que hace uno es que el trabajador como tal, uno utiliza medios para que el personaje no tenga los resultados que realmente debe tener. Entonces uno puede dilatar, encauzarlo diferente a la labor, darle instrucciones erróneas, de tal manera que lo que hace es entorpedear la labor que vienen desarrollando los empleados. Está la inequidad, que la inequidad prácticamente es como un aprovechamiento por esa posición de ser uno el empleador y, por ejemplo, abusar y decirle, oiga, usted está trabajando aquí, entonces hágame las tareas a mi hijo. Oiga, usted está trabajando aquí, llévele un tinto a mi señora. Son cosas que no tienen que ver con la relación laboral y que no deben ser no deben ser instrucciones ahí en ese momento. Y está con respecto a la desprotección laboral hace referencia, por ejemplo, en el caso que nos mandamos a una persona del aseo y no le damos los guantes, la dotación respectiva y está expuesta a químicos y está prácticamente que está corriendo la integridad de la persona, está corriendo riesgo. Eso básicamente, digamos que son como los casos puntuales y los ejemplos claros de cada modalidad. Perfecto, muchas gracias, doctor Alfonso. Con mucho gusto, Andrés. Y bueno, ahora que vimos las causas que generan como tal o presentan en las empresas acoso laboral, que son las más comunes, deberíamos también explicarles o mostrarle a la gente también cuáles son factores que no son constituidos como acoso laboral, pero que pues para que la gente no tenga confusión respecto a estas diversas. Pues hay acciones que son destinadas a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente los superiores pueden hacer a sus empleados. Entonces, esto se puede confundir con que me está acosando y ya con eso ya lo puedo demandar. También la formulación de exigencias de fidelidad laboral o lealtad institucional, que pues al momento de firmar un contrato, pues también dice qué es lo que nos pueden exigir o no. Bueno, también podemos decir que el que nos den memorandos o nos exijan un poco más de habilidades técnicas no
tiene que ser considerado como acoso laboral, ya que pues obviamente la empresa tiene un reglamento el cual seguir y unas normas las cuales debemos cumplir. Y ya, también podemos decir que el que nos pidan de vez en cuando el cumplir horas extras no es una causal de acoso laboral, ya que a veces en las organizaciones se presentan eh, contingencias, las cuales pues se deben resolver. Sí, es verdad. Bueno, además que no entra a lo que nos mencionabas, no entra como acoso laboral como tal, porque generalmente estas empresas cuando solicitan que se mantenga el, que se mantenga un horario adicional, remuneran estas horas. Entonces no es como que te estén acosando, a menos de que no se haga la remuneración. Igual si encuentras ya como tal, se podría demandar en este caso. Por otro lado, también es importante que no se confunda como tal una terminación de contrato debido a incumplimiento empresarial. Ya lo mencionaban ustedes, como que las empresas suelen tener su propio reglamento y pues a partir de ahí, si se incumple una sanción, no se puede confundir el ejecutar una sanción con el acoso laboral. Bueno, pues una vez que ya sabemos cuáles son los actos que sí cuentan como acoso laboral, ¿cuál es el procedimiento o ante quién tenemos que presentar una queja en el caso de sufrir acoso laboral? Bueno, en primer lugar, la queja o comunicación deberá ser presentada por escrito ante el Comité de Convivencia Laboral del Departamento Nacional de Planeación. Y este debe ser a través del secretario o quien haga sus veces. Ok, sí, también es importante que las personas tengan en cuenta que esta denuncia debe ir con nombres completos del servidor que está presentando la queja y también del presunto autor de los hechos. También es importante que esté la fecha en que el comportamiento fue realizado o que se incumplió como tal o se entró en el acoso laboral, relatar los hechos que están dando lugar a la queja que se está haciendo, las pruebas con los hechos. Es muy importante tener pruebas porque si no, eh, el comité mencionado anteriormente, pues va a desestimar el caso. También es importante que se manifieste el interés, sea o de conciliar o pues como de que esté implícito las causantes que se quieren. También es importante que esté la firma de la persona que está presentando la queja y la dirección a la que se le notifique. Pues ya finalizando el tema, es importante pues saber en qué casos sí podemos presentar la queja por acoso, en qué casos simplemente son exigencias que los superiores nos pueden hacer y pues la importancia de la ley que también pues cobija a los que hacen estas quejas en futuro. Sí, es cierto. Realmente es importante también como personas conocer en qué casos se entra al acoso laboral, pero también es importante tener la madurez de asumir cuando un llamado de atención es válido por incumplimiento de las reglas o porque simplemente nuestra capacidad de realizar las tareas no está siendo la más eficiente ni la más adecuada según las empresas. Creería que también es muy importante siempre que uno vaya a tomar una decisión de hacer una denuncia de este tipo de acoso laboral, estar aconsejado por alguien que tenga claras las condiciones legales del tema para no cometer ningún daño a una organización que pues no está entrando en ninguna afectación a una persona. Creo que también es importante decir que para que esto no se pueda presentar o para que no se presente, es importante tener claros a la hora de firmar un contrato las labores que debemos cumplir, los horarios que debemos cumplir y así poder evitar estos problemas a futuro y pues generar un mal ambiente como tal en la empresa. Y también pues a la hora de hacer la queja, tener en cuenta que tenemos que tener pruebas, no solo es lo que decimos, sino también demostrar que lo que decimos es cierto, ya sea acoso laboral o el acoso laboral sexual, que también se puede ver en ambos géneros. Sí, perfecto. Bueno, creo que ahora
podríamos ya entrar en materia con lo que vendría siendo como tal la seguridad social, que es un tema que también nos compete el día de hoy. Entonces, bueno, procedamos con primero las entrevistas y saber qué saben y conocer lo que saben las personas. Claro, pues vamos, ya que hay algunos ciudadanos que están mal informados y confunden la seguridad social con otras cosas. ¿Qué sabes sobre seguridad social? Es un sistema de protección para las personas que incluye el tema de riesgos laborales, servicios sociales complementarios, salud y pensión. Seguridad social es un sistema diseñado para proteger el bienestar de las personas cuando se vea arriesgada su economía o su salud. La seguridad social se entiende como todos los lineamientos y leyes que se manejan dentro de una empresa, sea microempresa, macroempresa, entendiéndose como una tienda de barrio o desde una empresa ya totalmente compuesta. A lo que hace referencia este término, o lo que entiendo yo, es a todas las normas que deben cumplir para la seguridad de los trabajadores, buscando minimizar todos los riesgos posibles que se encuentren en ella. No debe tener como un seguro, como algo pensional, como sí, o sea, eso es lo que yo entiendo. Pues seguridad social es lo que le brindan las empresas a los trabajadores. Aquella donde nos brindan algo que necesitemos. A ver, ¿cómo le explico? La seguridad social es lo que nosotros y la comunidad y el alcalde hace por todos nosotros, si se puede decir. Seguridad social, pues conozco el caso de los maestros, que por parte del magisterio se les descuenta una parte, que es obligatoria, pero pues es muy deplorable en algunos empleos, ya que a uno no le garantiza lo justo. Creo que es lo que tú pagas a una empresa para que te cubra salud y pensión. Creo que eso es mensualmente, se les descuenta un porcentaje del salario y es lo que cubre la seguridad social. Pues según entiendo, la seguridad social tiene que ver con el tema de, digamos, por ejemplo, lo de la pensión y la salud para los trabajadores, y que todas las empresas deben tenerlo a la hora de contratar pues a un nuevo activo, por así decirlo. Ok, la seguridad social en Colombia ya sería como todo lo que tenga que ver con EPS, todo lo que tenga que ver con la salud, o sea, garantizar que todos los derechos, el bienestar que tenga el trabajador y su familia sean implementados. Eso es lo que literalmente el Estado tiene que hacer. Para mí sería eso. Creo que la seguridad social va muy de la mano con el estado de bienestar, con toda la idea que se busca para que los trabajadores tengan un entorno más seguro, bueno, no más seguro, sino que tengan condiciones en medio de su entorno laboral. De 120 personas encuestadas sobre el tema de seguridad social, el 50% conoce del tema, el 33% conoce parcialmente del tema, y el 17% restante no conoce del tema. Bueno, es importante después de ver lo que sabe el común de las personas acerca de la seguridad social, entender por qué aparece la seguridad social. Es importante saber que la primera ley como tal que habla sobre la seguridad social, la salud y demás, se establece en la Ley 100 de 1993. Sin embargo, la seguridad social aparece a principios de los siglos XX con el fin de generarle garantías, bien sea, en ese momento surgió para que esas garantías quedaran para las hijas de los presidentes de la República y así sucesivamente. Luego fue cambiando para que quedara para las personas que prestaban servicio militar o que se encontraban ligadas a la fuerza pública en Colombia, hasta que avanzó para que todo mundo tuviera una protección económica al momento de desempeñar diferentes actividades. La seguridad se entiende como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida mediante el cumplimiento de los planes y programas del Estado y la sociedad para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente de la salud, la capacidad económica y de todos los habitantes, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Bueno, sistema de seguridad social integral.
El sistema de seguridad social integral tiene por objetivo garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana mediante la protección de las contingencias que la afectan. Bueno, el sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de prestaciones de carácter económico, de salud y de servicios complementarios, materia de esta ley u otras que se incorporen normativamente en el futuro. Tenemos unos principios que son la eficiencia, que es la mejor utilización social y económica, la universalidad, que es la garantía de la protección para todas las personas que viven en el país, solidaridad es la mutua ayuda entre las personas, generaciones y sectores económicos, y pues es deber del Estado garantizar la solidaridad en la seguridad social mediante su participación, control y dirección del mismo. Bueno, tenemos también la integralidad, que es la cobertura de todas las contingencias que afectan a la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Pero también tenemos la unidad, que es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social. Y también tenemos la participación, que es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en conjunto. Bueno, principalmente es importante que se entienda o que la gente entienda que básicamente la seguridad social está hecha como una forma de contingencia en caso de que las personas que se encuentran empleadas pierdan este empleo, valga la redundancia, y no queden en una situación de vulnerabilidad, donde dejen de tener los derechos sociales. También es importante reconocer que pues estos derechos de seguridad social son irrenunciables, es decir, que no se puede presentar en ningún tipo como tal de empresa o ningún empleador puede solicitar o hacer que las personas renuncien a estos derechos. ¿A qué derechos? Hacemos referencia a la salud, a la vinculación de riesgos laborales, entre otros que mencionaremos más adelante. Empezamos con la salud, que es una de las prestaciones que el empleado le paga a su empleado desde el momento en el que se contrata, a la cual no solo se le hace la afiliación al empleado, sino también a su núcleo familiar. Y cabe mencionar que es el empleado quien es el que decide a qué entidad desea hacer su afiliación al fondo de salud. Para tener más claridad en esto, tenemos como invitado a un gerente de una de estas entidades que nos va a explicar cómo funciona el sistema de salud en Colombia. Hasta 1993 existía el Sistema Nacional de Salud, que era más bien una red donde se integraban los hospitales, las clínicas, los proveedores de servicios para que los colombianos tuvieran acceso a través de unas filas para poder acceder a sus servicios. El gran cambio que implica la Ley 100 es que se cambia la forma como se financia y lo que busca es que cada colombiano tenga, digamos, una bolsa de dinero que soporta sus servicios. Eso se llama una cápita. Es decir, hay un dinero asignado para cada persona en Colombia para poder acceder a los servicios de salud. El sistema de salud entonces tiene varios componentes. Tiene un ente rector, que es el gobierno, a través del Ministerio de Salud y Protección Social. Tiene la Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza del superintendente. Pero tiene otros actores importantes, como son las IPS, que son instituciones prestadoras de servicios de salud, llámese hospitales y clínicas, digamos, avanzados de alta tecnología, o llámese hospitales, digamos, de segundo nivel, digamos, más básicos, o simplemente unidades de atención primaria. Hay otro actor que es fundamental, que son las entidades promotoras de salud, las, digamos, famosas EPS. Las EPS son las aseguradoras, es decir, ellas reciben un dinero por cada usuario por mes para darle salud durante todo un mes, para garantizarle todos los servicios que ese usuario requiere durante un mes. Tiene que garantizar unos beneficios que se llama el Plan Obligatorio de Salud, que es el POS. La entidad promotora de salud tiene unas funciones muy importantes. Por ejemplo, es quien está de cara al usuario, es decir,
es el agente que representa al usuario ante el sistema de salud. Lo segundo que hace es que articula todos los servicios que requiere esa persona. Si alguien necesita una cirugía, quien articula el cirujano, el hospital, el quirófano, la anestesia, la rehabilitación, la incapacidad, es esa EPS también. Hay otras funciones también que son importantes, por ejemplo la gestión del riesgo en salud. Es la entidad que está encargada de buscar los pacientes para garantizar que estén más sanos, por eso se llaman entidades promotoras de salud. Buscan promover la salud para que la gente se mantenga más sanas. Uno de los logros del sistema de salud colombiano es que es solidario, y esa solidaridad es muy importante, es decir, todo el mundo pone, algunos ponen más, pero todo el mundo recibe lo mismo. Quisiera preguntar, ¿qué pasa con las personas que no tienen la capacidad económica para realizar los pagos para tener estos beneficios de salud? Sí, claro que sí. Bueno, en el artículo 242 de la ley 1955 de 2019 señala que existe un régimen subsidiado que es para las personas que, como se lo indica, no tienen como tal la capacidad económica de cumplir, de asumir el valor total de cotización de salud, o que puedan estar vinculados al régimen contributivo, que lo explicaremos más adelante. Ok, y ahora quisiera preguntarles cómo funciona el tema cuando las personas sí tienen esa capacidad de pago para tener estos beneficios de salud. Ellos hacen parte de la parte contributiva en la que se brinda un seguro que cubre gastos de salud a los habitantes de colombianos y extranjeros, ya sean trabajadores independientes o dependientes. Y si sus ingresos superan un salario mínimo mensual, están obligados a estar afiliados ya como contributivo y no como subsidiado. La base de la cotización se calcula con base en lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 691 de 1994 y pues las demás normas que lo modifican, ya que si se es un trabajador dependiente se debe cotizar el 12% y el independiente también es el 12%. La diferencia es que cuando es dependiente el 8% lo cotiza el empleado y el 4% lo cotiza el empleado. Por esta contribución se tiene derecho de afiliar a la familia, a tener un subsidio en caso de incapacidad, por enfermedad, en caso de licencia de maternidad y una amplia gama de servicios como la protección integral para la salud, en caso de enfermedades generales o maternidad, promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades que puedan existir. Ok, bueno, básicamente con lo que hemos establecido en los últimos puntos, esta sería la forma como tal de garantizarle a los ciudadanos los derechos sin dejar de lado a las poblaciones vulnerables que no tienen la misma capacidad o que simplemente por condiciones de fuerza mayor se encuentran fuera del campo laboral. Entonces, pues, seguiremos como analizando otros factores dentro de la seguridad social. Continuaremos con el tema de la pensión, para el cual trajimos a un economista invitado para que nos hable más sobre cómo funciona y en qué consiste. Una pensión, en términos sencillos, es la renta que recibe una persona que se retira, ya sea por vejez o ya sea por discapacidad, que no puede seguir trabajando, ha llegado al fin de su vida productiva, entonces recibe una pensión. Claro, esa pensión la recibe siempre y cuando haya ahorrado en un fondo de pensiones para recibir dicha pensión. De tal manera entonces que el fondo de pensiones no es más que el cúmulo de ahorro, el cúmulo de recursos que una persona logra acumular, valga la redundancia, en su vida productiva, con el fin de financiar, de pagar la pensión que le correspondería al final de su vida productiva, o sea, en su retiro. Eso sería la definición más sencilla que yo podría dar. Algunos piensan que ahorrar para el retiro es algo que no deberían hacer porque al final averiguamos después. Pero eso sería una manera de pensar extremadamente imprudente. Todos llegaremos tarde o temprano al final de nuestra vida productiva y ojalá podamos contar con un fondo de pensiones de donde provenga nuestra pensión. Esa es precisamente la razón de ser del sistema de AFPs, poder tener un mecanismo de ahorro
para acumular durante la vida productiva el ahorro suficiente para financiar, para pagar mis años no productivos. ¿Qué tipos de pensiones hay? Ya que tengo entendido que no solo es la pensión de vejez. Sí, mira, como tipos de pensiones está la pensión de vejez que me estás nombrando, que la edad de jubilación en Colombia para los hombres es de 62 años y para las mujeres es de 57 años, tienen que haber cotizado al menos 1.300 semanas. También tenemos la pensión por invalidez, que se otorga a quienes pierden la capacidad laboral por una enfermedad o accidente que no sea de origen laboral. También pensión de sobrevivencia que se otorga a los beneficiarios de ley en caso de fallecimiento del afiliado por causas distintas a accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Y también tenemos la pensión familiar, que es la suma de los esfuerzos de los cónyuges o compañeros permanentes para recibir una pensión de un salario mínimo cuando cumplen con la edad de retiro, pero no tienen suficientes semanas cotizadas para pensionarse individualmente. Ok, bueno, también tengo entendido que hay fondos de pensiones acá en Colombia, entonces podríamos contarle a la gente qué fondos son privados, si hay fondos privados o si todos los fondos, por el contrario, son públicos y cuáles son los fondos públicos. ¿Podríamos aclararle esta información al público? Sí, claro, como tal existen dos tipos que, como lo nombras, son los privados y el público. Que en los privados tenemos a Protección, Porvenir, Colfondos y Escandia. Y como fondo público tenemos a Colpensiones, que es el que maneja el tema por el país. Bueno, actualmente las pensiones se regulan de la siguiente forma. Es más o menos, la forma de explicarlo es más o menos como si fuese una bolsa de dinero en la cual las personas que tienen vida laboral en este momento, es decir, que se encuentran prestando sus servicios a alguna empresa, van haciendo el pago respectivo a las pensiones, ya que es obligatorio, y las personas, bueno, no es obligatorio, las personas deciden si hacen o no hacen este pago. Sin embargo, en este momento funciona como una bolsa de ahorro donde las personas van como tal haciendo este ahorro de dinero para que al momento de su retiro ellos puedan disfrutar del ahorro que hicieron durante su tiempo laboral. Entonces, las personas que aportan, que están aportando ahorita, son por medio del cuales se les paga las pensiones a las personas que ya cumplieron su etapa laboral. Entonces, la idea de este sistema es que siempre se realicen los aportes de forma constante para que las personas no se queden sin su pensión. Bueno, ahora tendremos la participación de una persona que nos contará más sobre qué son las ARL y cómo funcionan estas en las organizaciones. Pero ¿para qué se crean? ¿Por qué surgen? Pues para poder proteger a toda la población trabajadora, a todos los trabajadores, en caso de que ocurra un accidente realizando la labor o también en caso en el que sufra de algún tipo de enfermedad laboral. Como funciones de las ARL tenemos que deben dar el apoyo a las empresas para poder mitigar o poder encontrar esos riesgos y saber cómo manejarlos. También para prevenir esos accidentes y esas enfermedades, para poder proteger a los trabajadores y también a la empresa. Además, la ARL debe garantizar la prestación de los servicios de salud para todos sus afiliados. En Colombia podemos encontrar muchas ARLs y la empresa es quien define a cuál de estas se va a vincular, se va a afiliar. Encontramos a Sura, Colmena, Seguros Bolívar, Positiva, hay muchas ARLs. Las prestaciones no son solo asistenciales, también son económicas para el caso de las incapacidades, de las indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral. Por lo tanto, es importantísimo que todos quienes estamos trabajando pues estemos protegidos y tengamos ese seguro, que es la administradora de riesgos laborales.
Las administradoras de riesgos laborales no te pueden sancionar ni multar. Lo que pueden hacer es ayudarte también a promover todas las actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo, para crear esos ambientes de trabajo sanos, para que todos los trabajadores estén enterados de qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las coberturas, cuáles son los beneficios que tienen en tu empresa. Para ir finalizando, tengo entendido que dentro del sistema de seguridad social también existen los servicios sociales complementarios, pero pues no, o sea, ¿nos podrías decir de qué se tratan? Claro que sí, mira, los servicios sociales complementarios son prestaciones que buscan proteger a personas en situación de vulnerabilidad, como lo pueden ser adultos mayores, personas en situación de discapacidad o en situación de pobreza extrema. Estos servicios complementarios son un programa del gobierno nacional, el cual busca aumentar la protección y a personas desamparadas y también brindar prestaciones económicas de salud y educación e integración social para estos. Ya que se mencionaba que estos pagos son obligatorios, ¿qué pasa si el empleador no hace estos pagos de su empleado? Claro, precisamente trajimos personas con un conocimiento mucho mayor respecto a este tema, los cuales nos ayudarán respondiendo esta pregunta y lo veremos a continuación. Bueno, primero que todo, la importancia de los pagos de seguridad social radican en establecer la seguridad del trabajador, motivo por el cual los pagos de salud, pensión y riesgos laborales no solamente cubren en la parte de salud, posible pensión y riesgos de accidentes laborales al trabajador, sino que también le da la estabilidad y permanencia dentro del sistema. Cualquier no pago de estos de salud, pensión o riesgo incurre en una falla que es sancionada penalmente. Entonces, por ejemplo, en el caso de no pagar, yo te capto los recursos de descuentos de salud, pensión o riesgos y yo no los transfiero al sistema, automáticamente esto se convierte en un peculado. Entonces, las entidades controladoras que están pendientes, digámoslo, Colpensiones, Colfondos y las aseguradoras que hacen las veces de ARL, tienen la potestad de hacer una supervisión de manera permanente dentro del amparo de la fiscalización para determinar que a la persona sí se le están haciendo los descuentos y estos descuentos han sido transferidos al sistema de seguridad social. El no pago o el quedarme con esos dineros y no transferirlos al sistema constituye un peculado y automáticamente da cárcel. Por otra parte, los riesgos para el trabajador, pues es no tener cubrimiento en salud, pensión o riesgos, que ante una demanda laboral se vería sancionado con el pago de los, no solamente con el pago de los daños y perjuicios, por ejemplo, en el caso de salud, los costos médicos, sino también incurriría en el pago de la incapacidad y todo lo que conlleva las fallas que no se pueda prestar en el servicio de salud al trabajador. Y a los fondos correspondientes teniendo en cuenta de la seguridad social. Entonces, los empleadores o muchos que contratan a sus empleados, pero estos los ponen a trabajar, no los afilian a la seguridad social para no pagar aportes. Entonces ellos están infringiendo la norma. La unidad correspondiente, que es dependiente del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, les van a aplicar unas sanciones que implica pagarle todo lo que ha dejado de pagar a la seguridad social para proteger a los empleados. Otra parte que podría hacer es que los pueden sancionar con multas por salarios mínimos legales vigentes, porque esa es una costumbre que hacen los empleadores. Contratan a sus empleados y por la necesidad de los trabajadores ellos trabajan así no los afilien. Pero es una costumbre que hacen los empleadores no formales. Teniendo en cuenta lo que hemos mencionado, creo que es importante destacar que aunque el sistema no desampara del todo a personas vulnerables o personas en estado de pobreza, sin embargo presenta ciertas falencias debido a la diversidad de contratos y esto afecta muchas veces las pensiones de las personas.
Bueno, también podríamos decir que viéndolo a futuro podría también ser una problemática, ya que como lo podemos ver ahora, los jóvenes no tienen como tal un trabajo en una empresa o así y no hacen esa cotización a pensión ni nada de eso. Entonces, creo que estos temas a futuro pueden llegar a ser insostenibles. Entonces, el gobierno debería como empezar a ver estos temas. Sin embargo, pues es bueno que los que sí están cotizando en seguridad social, pues tengan el conocimiento de que muchas veces, por ejemplo, en salud, ellos son los que deciden la entidad, pues, no están obligados a una sola y pues que es lo básico para garantizarles una vida digna, se podría decir así. Por eso nosotros les recomendamos siempre también contar como tal con asesoría respecto a estos temas y siempre hacer valer sus derechos y hacer que las personas que los contratan sean conscientes de que deben cumplir con la seguridad social de todos ustedes. Y muchas gracias por vernos el día de hoy.